¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Hoy vamos a hablarles de una de las asociaciones que se encuentran en nuestra comarca, como es en este caso la Asociación Nuestra Señora de Chamorro. Queremos conocer un poco los principales objetivos que ha tenido históricamente esta entidad, que precisamente en 2014 cumple 50 años, ni más ni menos. Como decimos, queremos conocer sus objetivos y también sus diferentes proyectos, algunos de ellos novedosos, como van a poder comprobar. Para hablar de estos asuntos, hoy nos acompaña la secretaria de esta entidad, Begoña Echevarría. Begoña, buenas tardes y buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Espacio Abierto. Gracias por invitarnos. Bueno, hablaba yo, Begoña, de esos 50 años, que son muchísimos. Yo no sé si a lo largo de todo este tiempo, medio siglo, como digo, los objetivos de la entidad han ido un poco cambiando, se han mantenido siempre igual, ¿no? A ver, bueno, van cambiando, porque las asociaciones de padres, los centros educativos de educación especial nacen hace 50 años, más o menos. Hay otras entidades que han nacido un poco antes, pero bueno, más o menos estamos sobre los 50 años. Nacen de la necesidad de unos padres que tienen unos hijos con una discapacidad y ven que no encuentran solución, ni un centro educativo que los admita, no había en realidad centros de educación especial, o sea que nace de una necesidad. Entonces se asocian los padres y van formando pequeños centros educativos, empiezan con niños pequeños, centro de educación especial, también había algún adulto, pero bueno, básicamente empiezan con niños pequeños. Más adelante, cuando se van desarrollando los sistemas educativos y todo eso, ya se empiezan a estar en las escuelas inclusivas y todo eso. Y entonces el Estado, que en aquel momento era el que llevaba todas las cosas de educación, entonces el Estado se hace... Estos centros los empieza a subvencionar, y aparecen los centros para las personas adultas. Cuando terminan la educación inclusiva en los centros habituales, pasan a los centros, aprovechando un poco, se crearon también centros, evidentemente, por parte del Estado, pero se aprovecharon muchos de estos centros. Entonces, el centro de Nuestra Señora de Chamorro nace, en su momento, con las familias, y en este momento no solamente lo sustentan las familias, sino que está subvencionado por la Administración. Bueno, subvencionado no, en este momento es un sistema de contrato. Digamos, con la Administración, que la Administración en este caso es la Xunta. Son los padres, digamos, esa preocupación que tienen la que posibilita estos centros y esta ayuda, ¿no? a los niños. Siempre ha empezado por parte de los padres. Son los padres los que en un momento determinado dicen no quiero tener a mi hijo, porque mi hijo va a estar en casa si sus hermanos van al cole, porque mi hijo tiene el futuro de quedarse en su casa sin hacer nada más, porque claro, en aquellos tiempos el que tenía un padre con un taller, por ejemplo, tenía la posibilidad, había chicos hace 50 años y más, que ayudaban a los padres en el taller, la gente del rural ayudaban en las tareas del campo, y entonces pero claro, había muchos sitios donde ni los padres tenían un taller y decían, pero ¿por qué mi hijo se va a quedar sin desarrollarse y quedarse en casa? Entonces empieza la inquietud de muchos padres y es cuando surgen todas estas... por padres que además trabajaron muchísimo, incluso con su patrimonio, poniendo de su bolsillo y de su tiempo, de su tiempo ya por descontado, pero mucha gente intervino poniendo parte de su patrimonio para llevar a cabo todas estas cosas. Bueno, y hablando de esos hijos, Begoña, de esos usuarios, me imagino que vosotros habéis conocido infinidad de casos, ¿no? No sé si cada usuario caso tiene problemas diferentes o digamos que hay un perfil más o menos común. No, cada uno pasa como en toda la sociedad, cada uno tiene su diversidad, no tenemos un modelo concreto. A ver, nosotros tenemos gente a partir de los 18 años, por tanto, claro, la población sí es de 18 hasta 70 años, la población que tenemos. Entonces, lo que sí hay es mucha gente mayor con padres mayores. Pero la problemática familiar es muy diferente de uno a otro. Hay gente que tiene familia extensa, hay gente que no la tiene, hay gente que tiene... Hay otros que son hijos únicos con padres muy mayores, pero no hay una persona con problemas concretos. Además, abarcamos una discapacidad intelectual, bastante amplia.
Y hablando de ese, digamos, de todo lo que abarcáis, Begoña, cuéntanos un poco los servicios que ofrece la Asociación Nuestra Señora de Chamorro. La Asociación Nuestra Señora de Chamorro en este momento tiene un centro de día y un centro ocupacional. El centro de día es para personas con necesidad de apoyos extensos y más apoyos, claro, con más dificultades y tal. Y ahí se trabaja sobre todo la autonomía personal y se mantiene la estimulación diaria. Claro, estamos hablando de autonomía personal que a veces es muy difícil. A veces solamente con aprender a retirarse una baba que les cae, eso ya es alcanzar un grado de autonomía que antes no tenía. Ahí también se trabajan hábitos de higiene, porque claro, ahí sí hay una diversidad, es bastante amplio el abanico. Hay gente con muchas dificultades y otros que tienen un poco menos, pero bueno, que necesitan ese aprendizaje, higiene personal, aprender a comer bien, porque claro, lograr que mantengan, que no les dé de comer a alguien, que coman ellos con la cuchara, a veces es todo un logro de autonomía personal, que a lo mejor antes no se había hecho pues por lo que hacemos todos los padres. Yeah. Si te lo puedo hacer yo, pero bueno. Y después tenemos el centro ocupacional. En el centro ocupacional se trabaja también la autonomía personal, pero claro, a otro nivel. Y allí tenemos varios talleres. Uno son los talleres de encuadernación, de serigrafía, todas esas cosas. Y después también se trabaja, como hablábamos antes, dentro de la autonomía personal, el plan de integración en integración social, búsqueda de empleo, todas estas cosas de... Es que no me acuerdo, se llama el proyecto... Dos conceptos fundamentales, ¿no? Integración social y búsqueda de empleo. Yo creo que son objetivos muy digamos, amplios y realmente a los que hay que tender, ¿no? Digamos que son personas como cualquier otra y tienen sus problemas. Y yo creo que, bueno, integración social y búsqueda de empleo realmente es la vida, ¿no? Casi de una persona, ¿no? Es que es lo que ellos demandan. Claro. Porque ellos lo que demandan es eso. Entonces, se trabaja en la búsqueda de empleo. Claro, también hay una población extensa. Hay gente que necesita más apoyos, otros necesitan menos, o unos necesitan dirigir un poco más, otros necesitan solamente orientarlos, pero bueno, siempre con el apoyo siempre está el equipo interdisciplinar, que es el que hace el plan personal de los apoyos que necesita y entonces se enfoca en función, y siempre preguntándole lo que ellos, que son los que tienen que decir, claro. Y hablando de la integración social, Begoña, ¿cómo ves, digamos, la otra parte de la sociedad, digamos, ¿no? Esa receptividad, esa sensibilidad, ¿cómo la veis, ¿no? desde la entidad? Vemos que se nos ve muy poco. Se nos ve muy poco porque la verdad es que parte de culpa también la tenemos nosotros, porque nos dejamos ver poco. Entonces, de hecho, tú me estás haciendo una entrevista a mí, cuando tendría que haber aquí personas usuarias del centro, como ya te dije antes, tendrían muchísimo que decir. Y te podrían decir lo que quieren y hasta dónde quieren llegar. Porque hay mucha gente que estaría encantada de venir y de explicártelo. Y después eso, no se nos ve demasiado, entre otras cosas porque estamos muy lejos. Sí. Hay mucha gente que dice, pero no sé dónde está, y tú le dices, no, es que soy de la Asociación Chamorro y tal, y dice, ah, sí, que hacen alfombras y así. Pues no, ya hace tiempo que no hacemos alfombras, hace tiempo que se hacen cortinas, ahora se trabaja de otra manera. Hacéis muchas más cosas, ¿no? Sí, se hacen más cosas, sí. Bueno, y la otra parte que decía yo que es importante, sin duda, es la inserción laboral, ¿no? Trabajar por la inserción laboral. ¿De qué manera, Begoña? ¿Qué herramientas tenéis? ¿Cómo intentáis, ¿no? ese objetivo? Bueno, para la inserción laboral se trabaja sobre todo con las personas que se les pregunta. Hay una entrevista con las familias, hay una entrevista con la persona en cuestión. El equipo interdisciplinar también hace el proyecto de apoyos que necesita y después se trabaja en el ámbito de voy a buscar la tarjeta tenemos que ir a hacer la tarjeta del paro, tenemos que buscar trabajo, hay que sellarla para las renovaciones y en todo el aspecto eso de manejar dinero,
se trabaja con el manejo de dinero, las habilidades sociales, que al fin y al cabo también las necesitas. Tienes que estar presentable, el aseo personal, todas esas cosas, tienes que estar presentable para una entrevista, bueno, se van trabajando todos esos aspectos. Y después también hay personas que se dedican a la prospección de empleo, buscar entidades que puedan admitir, bueno, que estén interesadas, ofrecer un puesto de trabajo para que estas personas trabajen. Entonces, trabajan en prácticas con un preparador laboral y después, pues, un contrato. ¿Y cómo es la predisposición de las empresas, ¿no?, a la hora de, pues, ofrecer a una persona, a uno de vuestros usuarios, pues, aunque sea un tiempo de prácticas, teniendo en cuenta también el contexto económico, ¿no?, en el que estamos ahora? Es que en este momento está fatal, pero bueno, la gente que ha tenido trabajadores, bueno, porque algún trabajador ha estado trabajando en empleo ordinario, pero claro, en este momento con la crisis, pues ha habido recortes, despidos y le ha tocado a ellos. Y muy bien, o sea, cuando un trabajador es bueno, la gente está contenta con él, o sea, no hay... Realmente te das cuenta cuando tienes un trabajador, no sé, lo que menos piensas es en que tiene una discapacidad. Si trabaja bien, pues trabaja bien. Si el trabajo que le encomiendas lo hace y lo lleva a cabo bien, pues ningún problema, claro. No hay ningún problema. Hablábamos antes de todos los servicios que lleváis a cabo y que ofrecéis, Begoña, y hablando de proyectos, hay uno, digamos, novedoso. Hablaba yo antes de que hablaríamos también de proyectos novedosos, uno que tiene por nombre Prodavi, que está relacionado con la vivienda, ¿no? Cuéntanos un poco, Begoña, ¿en qué consiste ese proyecto? Este proyecto nace hace tiempo, se llevaba pensando y organizando, pero claro, no había dinero y no. Mientras tanto se estuvo trabajando en la entidad lo que decíamos antes, el área social, hábitos de higiene, los hábitos de vida independiente, como saber hacer la cama, bueno, todas esas cosas que hay gente que no las sabe hacer, sí. Algunos no tienen ninguna discapacidad, no las sabe hacer porque nunca la han hecho. Pero bueno, se iba trabajando todas esas cosas, hacer un plato sencillo, ver los ingredientes y todas esas cosas. Entonces, estábamos pensando, bueno, lo que demandan todos, tanto familias como usuarios, es una vida independiente, poder vivir ellos de una forma más o menos, claro, estamos hablando que todo el mundo no puede vivir con la misma, unos tendrán más apoyos, otros menos, pero bueno. Entonces se presentaron los proyectos y nos llegó una subvención. Un particular nos donó una vivienda, bueno, nos donó una vivienda durante la duración del proyecto. Nos ha cedido, no nos ha donado, nos ha cedido una vivienda durante la duración del proyecto, entonces ya lo teníamos todo y empezamos. Empezó el 1 de octubre del 2013 y terminará en el 2014, el 1 de octubre de 2014. Entonces, hay 30 personas que sí quisieron acoger al proyecto, porque hubo también una charla con las familias, se eligió la gente más o menos que tenía capacidad para poder estar allí, y en este momento se está llevando a cabo. Están en un piso, tienen un supervisor, y se trabaja tanto en el piso, están de lunes a viernes, viven allí, van a los talleres cada uno en su trabajo, el que trabaja fuera y vuelven otra vez a la vivienda como cualquier persona normal, ¿no? Y normal y corriente, me refiero a cualquier ciudadano. Entonces, ellos en este momento ya terminó el proyecto, hay 6 personas que ya estuvieron el primer trimestre. Claro, como no tenemos, hay mucha gente, tenemos poco en el piso, el piso es un piso normal y corriente, entonces se ha hecho una rotación que van a ir 6 personas durante 3 meses. Entonces se trabajan los hábitos de ir a la compra, revisar facturas, preparar platos de comida, con la compra que has hecho, revisar, bueno, ya he dicho antes, revisar facturas, ver los gastos, la vida normal de una vivienda, poner lavadoras, planchar, hacer camas, convivir, que eso es lo más difícil, pero bueno, también se buscaron por afinidades y ellos también eligieron con quién iban, como cualquier estudiante que se va por ahí y va con sus amigos y sus compañeros. Y también, eso, como decía antes, tienen un supervisor
y hay una persona que es la encargada del proyecto, que coordina todo lo que es el proyecto, porque una parte se realiza dentro de la vivienda y otra parte se realiza también en la asociación. Por ejemplo, el manejo del euro práctico se lleva a cabo cuando van a hacer la compra, pero bueno, antes se trabaja en la asociación, lo que son las facturas, la resolución de conflictos y todo eso, para después en la vivienda, claro, porque todos sabemos que con la convivencia surgen los roces. Como cualquier persona, ¿no? Justamente, exactamente, como con cualquier persona. Y hablabas antes de que lógicamente hay un supervisor, ¿no?, que va un poco pues viendo cómo va evolucionando este proyecto. Os va informando poco a poco, bueno, hasta el momento, desde ese octubre de 2013, cómo está yendo, ¿no?, este proyecto. En este momento, hasta ahora, muy bien. Y hay que, pues eso, hablar con los usuarios, que son los primeros implicados en el asunto, las familias. También se trabaja, el trabajo que se hace, uno es en la vivienda, ellos están en la vivienda, y también se trabaja con las familias, o sea, con ellos en la asociación y con las familias en la asociación. O sea, es un trabajo global en ese aspecto. Pero claro, ellos están muy contentos. Yo fui a hacerles una visita en el primer turno y, bueno, muy bien. Hasta este momento muy bien. Y es una cosa bastante novedosa porque aquí no había ninguna vivienda de ese estilo. Y hay una persona que está de supervisora, interviene muy poco. Yo el tiempo que estuve allí intervenía muy poco, que es precisamente lo que... Es buena señal, ¿no? Por supuesto. Y eso es lo mejor que puede pasar, que tenga que intervenir muy poco y bien. Termina, como dices, en octubre de este del año. 2014. Con estas buenas pues experiencias que estáis teniendo, ¿tenéis pensado, digamos, prolongarlo un tiempo? ¿O nosotros estaríamos dispuestos a prolongarlo? No es que estemos dispuestos, es que nosotros quisiéramos que fuera una cosa permanente, porque aquí hay una carencia grande en cuanto a residencias y a vivienda. La vivienda, claro, está claro que no es... Hay gente con necesidad de apoyos más extensos que necesita otro tipo de cosas, pero bueno. La vivienda es algo que están demandando mucho porque hay mucha gente que, bueno, que quiere vivir solo. Claro. Bueno, y hablando de usuarios, Begoña, en total, ¿cuántos usuarios ahora mismo tiene la Asociación Nuestra Señora de Chamorro? La asociación en este momento aproximadamente tiene yo es que esos números me los sé muy poco, muy mal, pero son 128, 120, por ahí. Yo creo que son 128. Bueno, muchos usuarios. ¿Para cuántos trabajadores más o menos tiene unos 43, contando con los planes Coopera, que también... Bueno, y hablando de la entidad, obviamente una asociación también necesita de sus socios. Ahora mismo, aproximadamente, ¿cuántos socios tiene la En este momento hay unos 600 socios, entre socios de número, o sea, socios que tienen hijos con discapacidad y socios, ¿cómo se dice? Colaboradores. Ajá. Colaboradores que te pagan su cuota de socio, incluso hay ayudas independientemente de la cuota de socio. Pero bueno, los socios claro que son importantes, cuanto más socios tengamos, mejor. Importantísimo el apoyo social, lógicamente. Y antes hablabas de subvenciones, Begoña. También, ¿por dónde vienen también los ingresos de la entidad? ¿Tenéis, digamos, subvenciones, lógicamente, públicas, también ayudas privadas? ¿De qué manera un poco se financia la entidad, ¿no? Sí, tenemos el concierto, bueno, es un contrato. Ahora con la Administración, con la Xunta, tenemos un contrato para las plazas del centro de día y del centro ocupacional. Después, con la Consellería de Educación, hay un aula también en el que se trabaja se trabaja toda la cuestión educativa, la lectoescritura y matemáticas, pero de forma práctica, para que no pierdan esas habilidades que la mayor parte de ellos traen de cuando venían de la escuela inclusiva. Y después este proyecto de la vivienda está financiado por la Caixa. Después tenemos también alguna aportación de los ayuntamientos, tanto del Ayuntamiento de Narón como del Ayuntamiento de Ferrol. El Ayuntamiento de Ferrol financia el transporte, aunque ahora con la Xunta va a haber un cambio ahí en el transporte. Pero ha financiado, el año anterior había financiado el transporte, hay una ayuda de eso, del Concello de Narón, del Concello de Ferrol, y alguna entidad privada también.
ha tenido, y en alguna ocasión también ha habido por Caixa Madrid, por la Caja Madrid, Sí. bueno, y algunas entidades que ahora ya no hay. Por Ya. ejemplo, la Caixa Galicia también, porque Caixa Galicia, con Caixa Galicia se había hecho, bueno, que se sigue manteniendo el proyecto de calidad, bueno, el proyecto no, el desarrollo del sistema de calidad, que cumplimos la norma ISO 9001. Entonces, gracias a una subvención, bueno, fue una subvención, fueron unos cursos que hizo la Caixa Galicia para las entidades como la nuestra, y ahí se introdujo el sistema de calidad, que nos ha venido muy bien, claro, para mejorar cosas que antes no sabías ni que casi que las tenías. Y sin duda un reconocimiento importante que habla bien, ¿no?, de la labor que hacéis en la asociación. Sí, hasta este momento tenemos la acreditación por parte del Bureau Veritas de la asociación. Bueno, y volviendo un poco al aniversario, Begoña, hay que recordar nuevamente que cumplís 50 años en 2014. ¿Tenéis previsto hacer algún evento durante este año para conmemorar esa fecha? A nosotros nos gustaría hacer todos los meses algo, porque como te decía antes, que se nos ve poco, a ver si se nos ve más. Y una de las cosas era, bueno, entre otros proyectos que desarrolla la asociación, hay un proyecto de fotografía. Hay muchos usuarios, hay un grupo de usuarios que con un fotógrafo profesional están haciendo un taller de fotografía. Nos gustaría hacer una exposición con esas fotografías de ellos, son sus fotos. Eso. Y después también nos gustaría hacer una actividad una al mes por lo menos, que se nos viera un poco en lo que somos y cómo ha evolucionado la asociación. Y otra cosa que también nos gustaría hacer era una exposición de fotografías desde el inicio de la asociación, de aquellos padres que en aquel momento se liaron la manta a la cabeza y dijeron, lo que vamos. Nos contabas antes, ¿no? Entonces nos gustaría también hacer una exposición de esas fotografías. Algunas charlas con los usuarios. Sí. Para que ellos contaran también lo que es su día a día, lo que ellos quieren y las necesidades que tienen y lo que ellos quieren de la asociación. Y después también, eso, con los profesionales, con los padres, que también tienen mucho que decir. Pues sin duda muchos eventos a los que estaremos atentos, Begoña, durante Nos gustaría. Estamos haciendo lo posible, para pero poder bueno, conoceros claro, más luego ya de cerca sabes allí, en la cómo van propia esas cosas, entidad. ¿no? Bueno, pues Begoña Echevarría, secretaria de la Asociación Nuestra Señora de Chamorro, te agradecemos nuevamente que hayáis venido aquí a contarnos un poco vuestra actualidad, ¿no?, vuestra realidad y también un poco vuestro pasado, ¿no?, que sin duda ha sido mucho, medio siglo, casi nada. Gracias por haber estado con nosotros. Y gracias a vosotros por invitarnos. Y a ustedes también, gracias por haber estado ahí esta tarde. Ya saben que también nos tienen en internet, en esa web tvferrol.es, donde nos pueden seguir en directo y también en diferido a través de televisión a la carta. Nosotros volvemos mañana para seguir hablándoles de la actualidad de Ferrol y su comarca en diferentes ámbitos. Buenas tardes, hasta luego.